buenas noches, gracias por estar con nosotros en este espacio de Milenio Noticias. A nombre de mi compañera Elisa Alanís le doy la bienvenida y arrancamos con la información. Ante el aumento de la presencia del crimen organizado en distintos puntos de Chiapas, esta noche Guatemala tiene desplegados en la frontera más de 2,000 soldados, ahí muy cerca del territorio mexicano, ahí al lado de Chiapas. Esto a fin de evitar el cruce de delincuentes hacia ese lado, hacia el territorio guatemalteco. El reporte es de mi compañero Jorge Martínez, enviado especial a esta zona de conflicto. De Guatemala dicen que el que verdaderamente pone los horarios de cierre y apertura es el cártel de Sinaloa. Pues creo que sí, es que eso allá en la agenda municipal que decimos nosotros aquí en nuestra comunidad, allá dieron orden. La agenda municipal tiene orden, no sé si es el cártel de Sinaloa, no lo puedo decir, porque eso los empleados saben. De cerrar. De cerrar. Es que lo que pasa es que cerraron aquí por lo que... Fue cerrada la frontera entre México y Guatemala, entre Niquivil, municipio de Motocintla, Chiapas, y Chehuate, departamento de San Marcos. Desde hace 2 semanas, alguien colocó una pluma metálica. Los habitantes de la zona dicen que el líder de los comuneros recibió órdenes de un grupo criminal para cerrar el paso. La primera vez que algo similar ocurre. Este viernes, la pluma fue levantada a las 7 de la mañana y al mediodía fue bajada para impedir el tránsito de vehículos con mercancías hacia México. Desde ayer. A las 12. Sí, a las 12. ¿Y por qué razón les dicen? Pues no sé, los rumores nada más, por lo del cártel, dicen, por eso, según. Tienen mucha verdura, lo que es papas, muchas verduras y muchas cosas que vienen de allá para venir a venderlo aquí a la parte, pero sí nos cuesta estar trasladándolo, pues es muy costoso. Tras la incursión del cártel de Sinaloa a la frontera, los habitantes de la zona, en ambos países, viven con miedo. En ocasiones, les advierten que ni siquiera se atrevan a salir de sus hogares. De repente llega el aviso y dicen que no salgan. Entonces, guardamos nuestra precaución para no arriesgar la vida. Sí, claro. Elementos de la Policía Nacional y caiviles del Ejército guatemaltecos llevan a cabo operativos en varios puntos de la frontera. Colocaron retenes en los caminos, en un intento por contener una posible incursión de los grupos criminales mexicanos al país vecino. Con imágenes de Alejandro Ontiveros e información de Jorge Martínez, Milenio Televisión. Bien, vamos a mencionar lo que nos acaba de presentar Jorge Martínez desde Centroamérica. La frontera en este momento con Guatemala, en esa parte, se encuentra cerrada y el ejército guatemalteco ya no solo desplegó tropas normales, desplegó a los caiviles, elementos de fuerzas especiales para hacer frente, para poder contener cualquier embate por parte de los cárteles mexicanos de la droga ahí en esta región fronteriza. Y por eso voy directamente a la frontera sur de nuestro país, porque ahí se encuentran nuestros enviados especiales, reporteros de Milenio. Primero vamos con Jorge Martínez, él se encuentra en la frontera entre México y Guatemala, ya veíamos su pieza, él está del lado guatemalteco. Jorge, muy buenas noches. Así es, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Estamos en Tacaná, departamento de San Marcos. Los departamentos son lo equivalente a los estados y ya estamos aproximadamente donde nos ubicamos en este momento, 1:40, 45 hacia la frontera con México, en donde hoy nos dimos cuenta a través de un recorrido que realizamos con las fuerzas castrenses, con el Ejército de Guatemala y con la Policía Nacional de Guatemala, que se cerró la frontera. Les pongo en contexto y les platico cómo es este paso fronterizo que ubica a México y a Guatemala. No es como Tapachula, por ejemplo, que tiene garitas, puntos de revisión de aduanas, tanto de México como de Guatemala. En este caso no es así. En este caso es solamente un puente que hay que cruzar y que identifica la división entre Guatemala y entre México por un pilar blanco. Incluso pues ahí se alcanzan a ver perfectamente estas imágenes en donde es la línea divisoria. Alguna persona, nos dicen que es el comunero, tiene hace 15 días aproximadamente que colocó una pluma metálica. Hoy cerró la frontera en punto de las 12 del día. Se abrió aproximadamente a las 7 de la mañana y hoy se cerró a las 12 del día al tránsito de vehículos
en este caso de carga y de automotores también particulares y de motocicletas. Esto, según nos han referido algunos pobladores, por órdenes de la delincuencia organizada, quienes son ellos los que dictan en este momento el tiempo en el cual debe de estar abierta la frontera, aunque en primera instancia se manejó que era para evitar el cruce de estas organizaciones criminales que están operando ya del lado de Chiapas. Los vecinos nos han dicho a nosotros que pues esto tiene que ver directamente con órdenes de un grupo criminal que está operando en la zona y que son ellos los que dictan los horarios en los cuales se abre la frontera, se levanta la pluma o se baja la pluma. Así es como se está viviendo en estos momentos en la frontera entre México y Guatemala, en donde hoy las autoridades guatemaltecas continúan con el desplazamiento de unidades castrenses del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional de Guatemala. Hay caiviles, estos grupos militares que se les conoce con una fama mundial por su gran capacitación que tienen en el tema de defensa, están como parte de esta estrategia aquí en este punto de Guatemala, y vamos a estar nosotros al pendiente del desarrollo de los operativos que están realizando las autoridades guatemaltecas para tratar de impedir que grupos criminales mexicanos, como en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, intenten realizar alguna incursión al país centroamericano. Es el reporte que les tengo desde Guatemala. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bien, ahí lo tenemos. Sí, del lado guatemalteco, tropas de choque, tropas de fuerzas especiales y armas pesadas desplegadas, precisamente a la luz de lo que vimos esta semana, de los enfrentamientos ahí en la frontera, del lado mexicano, entre organizaciones criminales. Pero por eso, para ver qué está pasando en el lado chiapaneco, ahora me enlazo con Amílcar Salazar, compañero reportero. Tú te ubicas en Comitán, este es uno de los municipios ahí de los Altos de Chiapas que también hacen frontera con Guatemala. Estás ahí con una unidad del ejército mexicano, Amílcar. Llegaron precisamente a una de las zonas más complicadas. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto saludarte desde aquí, desde el otro lado de la frontera. Ya mencionamos el reporte del compañero Jorge Martínez. Estamos muy cerca en esta frontera, ya lo mencionas. Tuvimos la oportunidad de acompañar a elementos del ejército mexicano precisamente en la frontera Comalapa, una de las fronteras más duras en este sentido después de esta incursión criminal. Es aquí donde ya ha habido un restablecimiento, por así decirlo, una tranquilidad, que están en el ojo del huracán. Ya llegaron, ya se fueron los líderes criminales, llegó el ejército, 800 elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional para resguardar esta frontera. Esto ha ido pues una cascada detonando una serie de reactivaciones en las zonas que estuvieron durante 5 días prácticamente sin luz. Ahora ya hay luz en estas comunidades, ya se está reactivando la vida pública. Sin embargo, hemos tenido oportunidad de platicar con muchos pobladores, sobre todo con artesanos y personas que se dedican pues precisamente al turismo, y está vacío. Aquí hay un llamado de las poblaciones hacia las autoridades de que se solicitan turistas. Digo, después de toda esta incursión criminal, después de no tener luz, ellos dicen, pues necesitamos algo que hacer. Platicamos con alfareros, platicamos con trabajadores de la piel. Aquí en Chiapas es bastante actividad económica en ese sentido, y ellos están requiriendo, bueno, pues seguridad y presencia militar. Esta es la petición. Víctor Hugo. Bien, Amílcar, así la situación allá, pero ya me quedo con ese dato que nos menciona respecto a que poco a poco se va restableciendo la normalidad en esta zona fronteriza después de lo que vimos a principios de la semana, también el fin de semana pasado, estos enfrentamientos, los bloqueos. Pendientes, Amílcar, para ver tu pieza hoy a las 10 de la noche con todos los elementos que traes de este recorrido militar. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Bien, más adelante el reporte completo de lo que está pasando en este momento ahí en la frontera del lado chiapaneco. Ahora me voy a la frontera norte, a temas migratorios, porque en Tecate, en Baja California, sujetos armados atacaron a un grupo de migrantes, de los cuales 2 fallecieron y uno más quedó herido. Estos hechos se dieron cuando ellos intentaban cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, esto por el Cerro de Cuchumá. El Instituto Nacional de Migración informó que al lugar arribaron elementos del grupo Beta Tecate tras recibir una llamada de auxilio. Lograron rescatar a otros migrantes, a otros 11 migrantes. Pero aquí hay un tema importante porque este no es el único ataque armado en contra de migrantes registrado en las últimas semanas. Apenas la semana pasada, autoridades encontraron a 6 personas sin vida en las inmediaciones de la carretera de Cuautla-Tijana-Tecate. Hoy se sabe que algunos eran migrantes y otros más eran presuntos traficantes. Platicaba con una fuente ahí estatal y me decía que lo más probable es que se esté detonando, se esté desatando ahí
una lucha entre agrupaciones rivales de polleros. En Chihuahua, por cierto, algo similar también estamos viendo, porque el pasado 27 de agosto, sujetos desconocidos agredieron a balazos a un migrante que se encontraba en Ciudad Juárez, justo en inmediaciones al río Bravo. Así que lo que tenemos particularmente ahí en Baja California es agrupaciones rivales, muy probablemente disputándose el control de la zona. Y sigo también ahí en temas de la frontera norte, porque en Tijuana, un centenar de migrantes fueron captados al momento de cruzar por la Avenida Internacional para adentrarse hacia Estados Unidos. Esto que usted puede ver ahí en pantalla se les conocía en su momento como las cargas Banzai, porque son cientos de migrantes que se lanzan hacia la frontera, pues con la idea de rebasar a la patrulla fronteriza, que ya no tiene los elementos para poder detener a todas las personas que van cruzando. Ahí, como podemos ver en las imágenes, hay niños, hay mujeres, hay hombres que suben por la barda de la canalización del río de Tijuana. Por esa zona ingresan a Estados Unidos, ya que no hay cerco y solo se encuentran un par de elementos de la Border Patrol. Esta táctica hace tiempo que no se veía en la frontera, es una de las tácticas más detestadas por la patrulla fronteriza porque es muy difícil detener a los migrantes, ya lo vio ahí, cientos lanzándose hacia Estados Unidos. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la propuesta sobre migración hecha por el fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Dio su aval al plan del multimillonario porque dijo en Estados Unidos hay políticas hipócritas antimigrantes cuando en realidad lo que necesita ese país es fuerza de trabajo. Ayer recordemos que Elon Musk en su visita a Texas se pronunció por un nuevo sistema migratorio que apruebe a cualquier persona trabajadora y honesta que quiera contribuir con Estados Unidos. Que estuvo muy bien porque él está planteando de que se legalice, que se permita la entrada, porque es también muy hipócrita esa política antimigrante. No tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes, ¿no? Y ahora vamos a esta información que ha generado mucha atención y mucha indignación en redes sociales. Se trata del caso de Siria Fernández Villalobos, estudiante universitaria y futbolista, que fue asesinada de 35 balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Chihuahua 2000. De acuerdo con las autoridades, sujetos bajaron de otro auto y con rifles de asalto AR-15, así como una pistola calibre 9 milímetros, la ejecutaron. El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que un hombre ya fue detenido como probable responsable del asesinato. Además, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género abrió ya una carpeta de investigación por este caso. Y por su parte, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó que podría tratarse de una confusión el asesinato de esta joven futbolista, toda vez que no tenía ningún tipo de relación con el crimen organizado. Lo peor es que lo más probable es que se trate de una confusión. Es decir, que no había un motivo para que este sujeto realizara la acción que realizó. Al parecer se confundió. Esta muchacha no tenía absolutamente nada que ver ni con grupos del crimen organizado, ni un caso terrible. Y un médico, un civil y 2 sujetos armados murieron tras un ataque al interior de un hospital privado en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida, los hechos se dieron aproximadamente a las 8 de la noche de ayer, cuando los atacantes ingresaron a la clínica para rematar a 2 pacientes que se recuperaban después de ser heridos. Sin embargo, no contaban con que al interior había también personas armadas que escoltaban a los lesionados. Ahí se presentó un intercambio de balas en donde un médico también falleció. Vamos a ver cómo se dieron estos hechos.
Estos son los videos del interior del hospital cuando vemos que una de estas personas muere a tiros. Y a patadas y golpes con el puño cerrado, cadeneros del bar Polanquitos golpearon a un joven. Esto es en la zona de antros de San Andrés Cholula, en Puebla. La víctima compartió su testimonio de cómo sucedieron los hechos. Lo estoy grabando, güey. ¿Pero de dónde son? De Polanquito, güey. De pagar la cuenta y todo, nos dimos cuenta que nos habían robado un celular. Nos robaron el celular, pedimos a seguridad que nos apoyara. Se pusieron muy agresivos. Mi novia obviamente les reclamó y empezaron a seguirnos. Y como se muestra en el video, pues empezaron a golpearme, ¿no? Yo creo que 2 personas contra una no es lo más necesario. Y pues así se ve en el video, ¿no? Me pegaron, yo quise defenderme, pero pues la verdad no pude. La autoridad me ha apoyado ahorita, o sea, llegó, realmente le hablamos, Policía Municipal ha estado realmente muy a cargo ahorita. Me van a llevar a denunciar, sí, porque no se vale realmente lo que estos establecimientos hacen. Creo que sí todos venimos a convivir, sí tomamos un poco, pero no se vale lo que la seguridad de estos lugares hace. Esto se da unos días, usted recuerda del incidente en el que estudiantes universitarios atacaron a golpes a un compañero suyo, dejándole fuertemente lesionado, y se da también en el contexto de esta discusión respecto a lo que está pasando allá en Puebla con su vida nocturna. Vamos a cambiar de información porque vea este reportaje. Autoridades de Baja California descubrieron que la delincuencia organizada les vigila a través de videocámaras que han sido colocadas tanto en calles como establecimientos. El reporte de estas cámaras espía que fueron descubiertas es de mi compañero Said Betanzos. Con cámaras de videovigilancia en Tijuana y Tecate, el crimen organizado vigila a las autoridades y sus rivales. La mayoría estaban en áreas públicas, ¿sí? Postes de luz, postes de teléfono, e incluso algunos negocios que en su momento fueron engañados por parte de delincuentes para poder colocar las cámaras dentro, en el costado de sus instalaciones. Ese primer hallazgo se dio en Tecate. Luego, en el fraccionamiento Valle San Pedro de Tijuana, descubrieron un centro de monitoreo. De esa forma, pudieron ubicarlas. Lo que sucedió es que en ese lugar había 2 monitores y ahí se veían esas cámaras. Entonces es ahí donde se llama la atención, en esa diligencia de cateo que se lleva a cabo, y entonces se dan cuenta que hay cámaras en la colonia pues que están siendo monitoreadas desde ese domicilio. En esa casa de seguridad, que se sospecha pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación, el 22 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República halló 13 fusiles de asalto y drogas. Una investigación de México Evalúa sobre el cobro de piso en Tijuana revela que este ha mutado, posiblemente en la colocación de estas cámaras de videovigilancia en hogares o negocios, como una forma de pago. Ya que tienes, digamos, el control de la provisión de protección, que es tan importante, ya lo de menos después es acceder a otro tipo de cosas. Por ejemplo, pedirles que en sus negocios vendan droga, o pedirles que en sus negocios, por ejemplo, puedan dejar guardar ciertas cosas, etcétera. No es un problema porque no hay denuncia, espérame. Lo que pasa es que la ciudadanía no denuncia porque no hay confianza suficiente en el Ministerio Público, en las autoridades. Hasta ahora, no hay ningún detenido por la instalación de cámaras de videovigilancia o centros de monitoreo, pero sí crímenes a los pocos minutos de que una autoridad se retira de una colonia. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Bien, con eso nos vamos a una pausa y ya volvemos. Le voy a presentar una historia interesante. ¿De qué edad son nuestros gobernantes? Ya volvemos y le cuento de esto. Bien, y anoche le adelantábamos los 4 perfiles más competitivos al interior de Morena que buscarán ser el candidato o la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a verlo porque ya hay más definiciones. Ahí tenemos, por supuesto, a Omar García Harfuch, a Hugo López-Gatell, a Clara Brugada y a Mariana Boy, cuya llegada sorprendió a muchos. Recordemos que estos cuartetos todavía pueden tener modificaciones con la llegada de
designaciones directas por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Es decir, todavía podríamos tener más aspirantes. Ahora, después de los de la Ciudad de México, ya en las últimas horas se han ido conformando el resto de los cuartetos y ya tenemos los aspirantes morenistas en estados como, por ejemplo, Chiapas, donde está José Antonio Aguilar Castillejos, José Manuel Cruz, Sacil de León, la senadora, Rosy Urbina, la alcaldesa de Tapachula. Vamos a Guanajuato, ahí tenemos a Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, también a Ernesto Prieto, titular del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEPURO, Antares Vázquez, senadora, Alma Alcaraz, diputada, y vamos a Jalisco, otro estado muy interesante en cómo quedó conformado, porque ahí queda Clara Cárdenas, la exdelegada del Bienestar en Ciudad Guzmán, Carlos Lomelí, eterno aspirante a la gubernatura jalisciense, ahí ya está, José María Chema Martínez, un diputado local, y Flor Michelle López, la hija del presidente municipal de Puerto Vallarta. En Morelos quedó Víctor Mercado, el coordinador de asesores del gobierno estatal, es la carta de Cuauhtémoc Blanco, está Rabindranath Salazar, coordinador general de política y gobierno federal, Margarita González, una de las aspirantes más fuertes, la exdirectora de la Lotería Nacional, y Sandra Anaya, la secretaria de Administración de Morelos. Y a Tabasco, ahí va a estar buena la disputa también porque está Yolanda Osuna, la alcaldesa de Centro, Javier May, el extitular de Fonatur, el responsable de la construcción del Tren Maya, Raúl Ojeda, el compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador, ex senador, y Mónica Fernández, senadora. En Veracruz queda Rocío Nale, la secretaria de Energía, Claudia Tello, diputada, Senyacen Escobar García, secretario de Educación veracruzano, y Eric Cisneros, el secretario de Gobierno de Veracruz. Y en Yucatán se eligió a Joaquín Díaz Mena, exdelegado del Bienestar, a Rocío Barrera Puc, diputada federal, Verónica Camino Farjat, senadora, y Jazmín Villanueva, diputada local. Así es como quedan los cuartetos para buscar las gubernaturas en los estados. Obviamente pueden modificarse, vamos a ver qué es lo que termina proponiendo el Comité Ejecutivo Nacional. En más información, Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, defendió el paquete económico que envió el gobierno de México para el próximo año, el cual dijo se apega a la austeridad republicana para reducir la pobreza y desigualdad en el país. Es un paquete con el sello de la Cuarta Transformación. Austeridad republicana, inversión pública, fortalecimiento a los derechos y apoyo a los que menos tienen. Se va a tener el presupuesto en inversión social más alto de la historia para reducir la pobreza y las desigualdades. Será de 12.8% del Producto Interno Bruto, mientras que en 2018 solo llegaba al 10%. Ha refinanciado la deuda que vencía en 2025 en un 70%. Por lo tanto, refuerza la estabilidad económica. En suma, es un paquete económico muy diferente al del pasado, que estaba lleno de corrupción y de privilegios. Bien, vámonos a temas políticos, porque tenemos ahí algo muy interesante que presentarle. Usted sabía, por ejemplo, que casi la mitad de los puestos políticos, de los políticos que nos dirigen en el país, son de la generación de los baby boomers, es decir, son personas que tienen entre 59 y 77 años de edad. Bueno, la idea es platicar sobre cuál es la edad de nuestros gobernantes. Yo soy de generación X, aquí tenemos a millennials, tenemos a centennials, pero resulta que nuestros gobernantes, pues sí, ya son muy mayores, y por eso me da gusto saludar a mi compañero Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Grupo Milenio. Salvador, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Pues bien, aquí un gusto platicar este tema. Nos gobierna la tercera edad. Nos gobiernan personas de entre 59 y 77 años. Tercera edad. Exactamente. Es el 45% de las 64 personas con mayor poder en México. Analizamos, en este caso, a todo el gabinete principal, analizamos a los tres poderes, a los presidentes de los tres poderes, analizamos también a los gobernadores y a los presidentes de los partidos. Los millennials ocupan solo el 14% de las posiciones de poder, y los generación X, a donde pertenecemos orgullosamente tú y yo, con todo orgullo, son el 37% de las posiciones del alto poder político de nuestro país, Víctor. Pero todavía domina la generación de los baby boomers, que tienen, entonces estamos hablando de que tienen entre 65 y 70 y tantos años. 59 y 77 años. 59 y 77. Sí, por ejemplo, los baby boomers están en la titularidad de los tres poderes de la Unión, es decir, Andrés Manuel del Poder Ejecutivo es baby boomer,
Marcela Guerra, que es la presidenta del Congreso, es también baby boomer, y Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es baby boomer. La mayoría del gabinete son baby boomers. Están los secretarios de la Defensa, la secretaria de Marina, la nueva canciller, incluso el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Por un año él es baby boomer, pero si hubiera nacido un año antes sería de la famosa generación del silencio. Solo hay 2 representantes de la generación del silencio en los altos puestos de poder político. ¿La generación del silencio son aquellos que nacieron entre qué año y qué año? Mayores de 77 años. Y tenemos ahí a Laida Sansores en Campeche y tenemos al secretario de la Función Pública. Ahora bien, recordaba o veía parte de la discusión en Estados Unidos. Hoy falleció la senadora Dianne Feinstein, más de 80 años de edad. En Estados Unidos se habla de una gerontocracia, que es la que gobierna básicamente una clase política ya de personas de la tercera edad. Pero viendo la mayor parte de los que nos gobiernan, de los baby boomers, están entre los 70s, todavía no tenemos de los 80s casi. Son muy pocos los que tienen, llegan a tener 80 años, y la generación X se defiende sobre todo en gubernaturas. Ahí es donde hay mayor renovación. Hay 14 gubernaturas en manos de generación X, y en el caso de los millennials hay 3 en posiciones de poder muy fuertes, que es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Meyer, el secretario de Sedatu, y el nuevo secretario del Trabajo, Marat Bolaños, también él es de la generación millennial. Entonces ahí tienen una buena posición los millennials. Interesante. Entonces, nada más para ir recapitulando, en este momento nos gobiernan los baby boomers, son los que tienen el mayor número. Después la generación X ya empieza a asumir ese espacio, ya empieza a subir, ya empieza a tomar puestos a nivel estatal. Y los millennials, pues que todavía son muy jóvenes, apenas empiezan a ocupar unos espacios, particularmente Gabinete Federal. Centennials todavía no. Todavía no tenemos en estas posiciones de gran poder, donde también hay unas renovaciones en los dirigentes de los principales partidos. Todos son generación X. Mario Delgado en Morena, Alito Moreno en el caso del PRI, Marco Cortés en el PAN y la presidenta del Partido Verde. Son generación X. Los de los otros partidos, Dante Delgado, son baby boomers. Jesús Zambrano es baby boomer, Zambrano por supuesto. es baby boomer. Para cerrar muy rápidamente, ¿cuál es la diferencia o qué significa en términos de concepción política o en la forma de gobernar que una generación esté más empoderada que la otra? Me refiero que una generación que esté ya entrada en años, como los baby boomers. Estamos hablando de que tienen visiones muy diferentes respecto a los de la generación X y respecto a los millennials. Sí, pues habla de que la experiencia, se privilegia la experiencia en los grandes puestos de poder político. Sin embargo, también nos habla de que no está representado equitativamente por el tamaño de la población. Por ejemplo, quienes más, la franja de población que más va a votar en el 2024 son los millennials. Entonces, ojo ahí para las candidatas presidenciales, que por cierto ambas son baby boomers, de 60 y 61 años, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pero si quieren hablarle al electorado, pues ahí está una gran subrepresentación por lo pronto en el caso de los millennials. Bueno, idea para un reportaje de seguimiento, ver la edad de los candidatos. Claro, exactamente, ya hay definidos en este caso las presidenciales, pero habrá que ver los que acabas de presentar. A gobernadores nos da para otro reportaje. Diputados, a ver qué tanto están buscando ahí a los millennials. Pues con eso nos quedamos, Salvador Frausto, nos quedamos todavía bien con la idea de ese reportaje de seguimiento. Perfecto, pues lo pueden leer mañana en milenio.com y en el impreso de nuestra casa editorial. Perfecto, ahí está este reportaje. Gracias, Salvador Frausto. Gracias, Víctor. Y sigo con información porque Xochitl Gálvez, baby boomer, representante del Frente Amplio, se reunió con mujeres migrantes mexicanas que se dedican a la pizca de fresas. Esto allá en Los Ángeles, en California. Es el segundo día de su visita allá en Estados Unidos y la senadora reconoció que una de las principales preocupaciones de los connacionales es la inseguridad que padecen sus familias en varias regiones de México, así como la falta de medicamentos y de atención médica. Gálvez lamentó que nuestro país no impulse un acuerdo con Estados Unidos para resolver la crisis migratoria y exhortó a los candidatos republicanos a terminar con el discurso de odio en contra de esa población. Gracias, María, estamos aquí. He hablado con muchas mujeres, su preocupación más importante es la seguridad. Me han hablado de México, me han dicho también que les preocupa que las hagan perder tiempo en los consulados.
Y por cierto, Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, aseguró que si Marcelo Ebrard se inscribe en el proceso interno del Partido Naranja por la candidatura presidencial, pues va a tener que ser evaluado como el resto de los contendientes, porque dijo que el partido está abierto a los ciudadanos. Destacó que Ebrard es su amigo, pues han estado juntos en varias luchas, y afirmó que él, Dante Delgado, se mantiene como la última opción en caso de que no haya un candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Abierta la puerta a Marcelo Ebrard? No, nosotros ni abrimos ni cerramos puertas. El día 27 vamos a publicar la convocatoria para que todos los que deseen y estén dispuestos a cumplir lo que establece la convocatoria puedan participar. Liceo Marcelo y otros mexicanos muy destacados son nuestros amigos. De tiempo atrás hemos estado en luchas porque Movimiento Ciudadano está inscrito en el Polo Progresista de México. Y con esto nos vamos a un corte. Seguimos con información aquí en Milenio. La peleadora de artes marciales mixtas Alexa Grasso se convirtió en la primera mexicana en ganar un título en la UFC. Esto en la categoría de peso mosca, y por eso me enlazo con mi compañero Higinio Robles de La Visión. Higinio, un hecho histórico. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Pues sí, la verdad, un hecho histórico, porque esta peleadora mexicana fue la primera en conquistar este título y también ya fue la primera en lograr una exposición que terminó con una victoria ante la misma Valentina Shevchenko. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que ha sido el recorrido de esta Alexa Grasso? Alexa Grasso ha puesto su nombre en la historia del deporte en México. Hace 6 meses, la peleadora de artes marciales mixtas se convirtió en la primera campeona mexicana de la UFC y el pasado 16 de septiembre expuso su campeonato de peso mosca ante la kirguisa Valentina Shevchenko en un combate que terminó con empate dividido. La peleadora tapatía se plantó en un escenario tan imponente como la T-Mobile Arena, donde protagonizó un intercambio de golpes y logró retener su campeonato. Un par de semanas después, las huellas de la batalla han disminuido, pero Alexa señaló que la defensa exitosa que realizó fue una muestra del espíritu de superación que le inculcaron las mujeres de su familia y también la boxeadora Jackie Nava. La verdad es que las mujeres de mi familia, mi mamá en especial, mis abuelas, mi tía, que son mujeres que han como que roto estereotipos de que no, las mujeres no estudian, no, ¿cómo no? Claro que estudian, no, las mujeres no trabajan, claro que trabajamos. Y hay que romper esos estereotipos, ¿no? Claro que podemos. Y en el aspecto deportivo, pues muchísimas, la verdad es que yo desde pequeña te digo, veo muchas atletas. Jackie Nava siempre es como mi más top, ¿no? Yo desde que recuerdo ha sido una gran guerrera, una gran boxeadora, y yo cuando la vi dije, yo quiero ser algo así, ¿no? Y es la princesa azteca, hasta su apodo está increíble, ¿no? Lo hecho por Alexa es algo que la pone a la par de otras deportistas que brillaron en sus respectivas disciplinas, como Ana Gabriela Guevara en las pistas de atletismo y Soraya Jiménez, quien fue la primera mujer en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney. A Soraya y a Ana Gabriela Guevara son atletas de las que yo recuerdo desde que estaba pequeña, ¿no? Yo decía, wow, imagínate dar algo así de importante por tu país, que sea recordada, que el mundo lo vea, que vea tu disciplina, tu entrega, tu corazón, pues es algo que me llena de orgullo. La verdad es que estoy muy contenta con los resultados y créeme que más comprometida que nunca a seguir mejorando. La peleadora mexicana tiene claro que uno de sus objetivos es ser fuente de inspiración para otras mujeres mexicanas. Y quisiera que esas niñas me vieran a mí como una persona con la que pueden aspirar o que les gustaría ser. Trato de hacer todo bien y ser un buen ejemplo para las personas, porque pues una vida digna y bonita, ganándote dinero, haciéndolo literal con el sudor de tu frente, ahora sí que de darle con todo, o sea, es una satisfacción bien distinta, bien diferente, y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que se recordaba como una mujer con extrema disciplina y con una visión y unas ganas bien enfocadas a ser recordada así y ser un ejemplo para las mujeres que vienen atrás. Con información de Tonatiu Guerra, para La Afición, Higinio Robles. Perfecto, Higinio, gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y ahora vamos sin reservas con Mariana Benítez.
A principios de septiembre, la CNDH emitió una recomendación a una clínica del IMSS en Hidalgo por un caso de violencia obstétrica derivado de una inadecuada atención en el embarazo y parto de una mujer, que tenía además antecedentes de riesgos materno y fetales y en la que desafortunadamente perdió la vida a su bebé. El caso de esta mujer no es un caso aislado. Según el INEGI, en México, de las más de 7 millones de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un hijo entre 2016 y 2021, más del 30%, es decir, más de 2.400.000 mujeres enfrentaron problemas en la atención de su parto. Los incidentes más comunes que viven las mujeres durante el embarazo o en el parto son los gritos y regaños, seguido de la presión para que acepten que les pongan un dispositivo o les realicen la operación para que ya no puedan tener más hijos, cesáreas injustificadas o simplemente ignorarlas cuando preguntan sobre su parto o el estado de salud de su bebé. De estas cifras destaca además el dato de que 3 de cada 10 mujeres que pasaron por esta situación se autoadscriben como indígenas. La violencia obstétrica es una de las violencias menos conocidas que afectan a las mujeres. Por décadas la han padecido en silencio, justificada muchas veces por el cuerpo médico y la propia sociedad. La gran mayoría de mujeres no saben que la padecieron. Es un tipo de violencia física y psicológica que lastima, agrede, regaña, maltrata, infantiliza y mutila a las mujeres durante su embarazo, el parto y el posparto. El término de violencia obstétrica no existía sino hasta 2014 que la OMS lo dio a conocer. Y fue hasta 2019 cuando la ONU definió qué conductas la constituyen. Aún falta un largo camino por recorrer para que a nivel nacional se penalice este tipo de violencia. Sin embargo, además de penalizar, urge un trabajo arduo de sensibilización permanente del personal médico en todos los hospitales, sobre todo públicos, para ir erradicando estas prácticas que son otra forma muy común de violencia hacia las mujeres. Ni más ni menos. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Ya para despedirnos, en Nueva York, en Estados Unidos, la gobernadora Katie Hochul declaró este viernes estado de emergencia. Vean nada más, por las lluvias copiosas que se han dado en las últimas horas, están causando inundaciones repentinas en varias áreas, incluyendo la Gran Manzana, también Nueva Jersey. Se ha visto incluso afectado los sistemas de metro, autobús, así como varias carreteras. Con esto nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Ay, 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 ay.